De manera que la ampliación de cobertura ha sido importante y adicionalmente, lentamente vamos mejorando en calidad. En Bogotá tenemos que de cada 100 graduados de los colegios, 64 ingresan o a educación superior o formación para el trabajo un año después de graduados. Esa tarea es la tarea suficiente para lo que nos está exigiendo el mundo hoy y las transformaciones en las que estamos presentes, y diría no. Y queremos saber por qué en 9º grado la deserción en Bogotá se ha venido creciendo. Algo está pasando. Algo está pasando en el sistema educativo. Yo creo que la juventud, si bien quiere ser youtuber, también está buscando un propósito. Mientras el maestro no entienda que la transformación política está en las aulas y no en las manifestaciones, no hemos hecho nada por mejorar la calidad de la educación. Educación para la vida, para la cultura ciudadana y también para el trabajo, educación inicial, básica y superior. De eso hablamos hoy en Especiales Ahora, de los avances y desafíos de los que Bogotá aprende. Bienvenidos, bienvenidos. Pocas personas conocen mejor el sector de la educación en Colombia que la exministra Cecilia María Vélez White. Exministra, bienvenida a Especiales Ahora. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Yo quisiera saber, usted fue secretaria de Educación de Bogotá, fue ministra, fue rectora, consultora, en fin, de todo lo que se ha hecho en Bogotá, ¿cuál diría usted en términos educativos, cuál ha sido el mayor logro? Bueno, yo creo que hay un logro, son varios, o sea, hay un logro muy grande en coberturas y en ofertas educativas, pues porque Bogotá además no ofrece solamente para la gente nacida en Bogotá, sino para gente que viene de otras partes. De manera que la ampliación de cobertura ha sido importante y adicionalmente, lentamente vamos mejorando en calidad. Y en ese mismo lenguaje de la educación, ¿en qué nos rajamos? ¿Cuál sería la tarea pendiente? Bueno, tenemos, dijéramos, la desigualdad del sistema es una tarea muy pendiente. Nosotros pues hemos hecho la promesa de que además de generar desarrollo, la educación también disminuye desigualdades. Y en este momento la desigualdad al interior del sistema está o perpetuando o haciendo más agudas esas brechas, esas diferencias. De manera que yo creo que ahí es donde está el problema básico. Un problema básico, la educación inicial. Los niños de partida tienen unas desventajas enormes, niños de sectores vulnerables, en donde no se les hicieron esos desarrollos básicos, que son simplemente desarrollo motriz, que aprendan a distinguir los colores, en fin, todo eso es supremamente importante después, que se llaman los aprestamientos básicos, para después tener un paso ágil por el sistema educativo. Y luego ya los accesos en la media, o sea, tenemos como problemas de accesos en preescolar y más que en la media, porque en las alternativas de la superior o de la postmedia. Porque no tenemos las ofertas, desde 9º o desde 8º no estamos desarrollando con ellos un proyecto de vida que les llame a terminar la media. Entonces hay mucha deserción. Yo no creo que ni sea capacidad del sistema bogotano con la oferta que tiene de media, sino que los niños desertan, algunos vuelven a entrar después, pero no tienen esa ilusión de terminar la media porque no tienen alternativa o porque tienen muchos problemas económicos y tienen que salir a trabajar. Exministra, la ciudad y el país invirtieron mucho dinero en posgrados para los docentes. ¿Eso de verdad se tradujo en mejoría en la calidad de la educación? Los estudios no dan una relación entre esta formación muy avanzada y lo que pasa en la escuela, porque no necesariamente esa educación ha estado ligada a la problemática específica de la escuela. Hay unas que sí, pero hay otras que no. Yo creo que eso es importante, de todas maneras, tener gente con más altos niveles de educación, pero yo creo que el problema no es ese, el problema es más de qué es lo que les estamos desarrollando a los futuros maestros para que ellos tengan capacidades de mejorar las competencias de los muchachos. Entonces, centrar inclusive las licenciaturas y los posgrados mucho más en lo que sí efectivamente sirve para mejorar las competencias de los niños es muy importante. Muchos países han hecho un énfasis particular en la evaluación de los docentes, una evaluación periódica, y eso en Colombia ha sido muy difícil de implementar. ¿Por qué?
A ver, la evaluación en general, y a mí me parece que nosotros entramos desde los 90 en evaluaciones internacionales, como las evaluaciones latinoamericanas, en PISA, en PIRLS, y pues el ICFES ha sido pues una bandera de evaluación de instituciones. Yo creo mucho en la evaluación de instituciones, porque es que yo creo que la calidad está en la institución. Y obviamente la institución está formada por docentes y obviamente al interior de la institución hay que hacer evaluaciones de cómo van los docentes. No hemos sido capaces de venderle a los docentes, por decir de alguna manera, la idea de que la evaluación lo que sirve es para mejorar. Realmente lo que sirve es para mirar qué hacemos mal, mejorarlo, para mirar por qué los niños no están aprendiendo y realmente pues aplicar otras metodologías. Entonces ahí dijéramos que un poco ha estado la discusión y pues realmente el temor de los maestros es que los saquen por la evaluación. Obviamente que uno quisiera más una evaluación que los incentive a ser mejores, pero en un momento determinado, pues si un maestro efectivamente no tiene las capacidades, yo creo que ahí priman los derechos de los niños. Sin embargo, yo creo que hay que armar, yo en este momento pensaría en una evaluación institucional en donde les pusiéramos incentivos a las instituciones, incentivos inclusive monetarios, que vayan al bolsillo de los maestros, pero que la institución inclusive los distribuya entre los maestros, pues de acuerdo con las evaluaciones que haga. Y las evaluaciones deben ser del mejoramiento que han tenido los niños a través de la acción colectiva que hacen esos, pues, o que genera esa actividad del colegio. Ellos con alguna razón dicen, a mí no me pueden evaluar por lo que aprende un niño. Realmente lo que aprende un niño, pues sí, él tiene influencia, pero tiene influencia toda la institución. De manera que yo creo que los incentivos institucionales y la evaluación institucional, que ahí obviamente se deriva a evaluaciones personalizadas, son muy importantes. Los rectores, en el fondo, en este momento se evalúan por desempeño los maestros, pero a nadie se le niega una buena evaluación. Exministra, en los colegios privados, pues los niños estudian más horas. ¿El sistema público fracasó en esa idea de la implementación de la jornada única? Pues va muy lento, pero la verdad es que obviamente que el tiempo importa. Y el tiempo importa más en capacidades sociales, inclusive en protección de los niños, que en la calidad. Uno puede tener colegios muy buenos en términos de las competencias generales con menos tiempo. Y hay países en donde los niños estudian inclusive menos que los nuestros y tienen unos resultados mejores. Aquí es supremamente importante extender la jornada, inclusive por lo que te decía, por cuestiones de protección, por inclusive ser justos con las madres que trabajan, por muchas cosas. Yo creo que ahí vamos lentamente, y yo creo que todos estos esfuerzos que se están haciendo por ampliar la jornada con actividades culturales, con actividades deportivas, inclusive con entrenamiento para el trabajo de los más grandes, yo creo que es un camino efectivo. Exministra Cecilia María Vélez White, gracias por haber estado con nosotros en Especiales Ahora. Gracias a ustedes. A mí se me hace que la educación de Bogotá pues es buena, pero el problema es la línea de desigualdad, ¿no? O sea, la gente que tiene más capacidad económica puede acceder a mejor educación. Creo que la infraestructura es muy buena, la infraestructura de las instituciones de educación, pues del sector público es muy bueno. Y aquí se encuentran todas las oportunidades para satisfacer a la gente joven para que pueda estudiar una carrera, ya sea profesional, técnica o tecnológica. ¿En qué crees que está bien Bogotá en términos de educación? Tal vez en el SENA, que ayuda a los jóvenes a capacitarse, ¿no? Actualmente para los jóvenes es muy fácil empezar una educación superior. Primero porque tenemos herramientas como el SENA. También tenemos apoyos de financiación. En el tema que nosotros iniciamos prácticas, estamos aplicando mucho de los conocimientos que nosotros tenemos. La educación superior, yo digo que sí es un poco difícil acceder al SENA, esforzándose está bien, pero si uno quiere ir más allá de un técnico, un tecnólogo, está complicado entrar. Nos educan no solo a nivel de adquirir conocimientos, sino que nos preparan a nivel laboral. En mi círculo social tengo muchas personas que le dieron la oportunidad en algún momento de estudiar y entró, dejó pasar que vio como no les tocaba invertir, pues se aburrieron rápido. Lo que no nos cuesta, no lo valoramos.
La oportunidad está de estudiar, aprovecharla. Los muchachos hoy en día quieren estudiar más que antes y tienen más posibilidades que los que tuvimos, por decir algo, como nosotros. La formación va desde casa, eso también es fundamental. Y tú eres el reflejo de lo que tus papás te enseñaron, como los valores iniciales. Eso es fundamental. Ahora veamos el panorama de Bogotá en materia de educación superior y lo hacemos con Víctor Saavedra, el director de Atenea, que es la Agencia para la Educación Superior y la Ciencia en el distrito. Bienvenido a Especiales Ahora. Muchas gracias, David, por la invitación y saludos a la audiencia. Quisiera saber cuál es el diagnóstico que tienen ustedes de, oiga, ¿cómo vamos en educación superior en Bogotá? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué retos enfrentamos? Bogotá está mejor que el país, Yamit, en cobertura de educación superior. En Bogotá tenemos que de cada 100 graduados de los colegios, 64 ingresan o a educación superior o a formación para el trabajo un año después de graduados. En educación hay 3 referencias muy importantes: cobertura, calidad y pertinencia. Y sobre cobertura, la pregunta es ¿a dónde queremos llegar? Porque hay una queja de muchas personas diciendo que la educación superior está en crisis, que no tenemos que ampliar cupos en la educación superior. Nosotros en Atenea creemos diferente, que hay que ampliar la cobertura y es muy importante preguntarse a dónde debemos llegar. Y cuando uno mira eso, hay 2 datos que son muy importantes. El primero es en los países desarrollados. ¿Cuánta gente va a la educación superior en los países desarrollados? Y va entre el 80 y el 90%. Y la segunda pregunta muy importante es de los jóvenes de Colombia y de Bogotá, ¿cuántos quieren ir a la educación superior? Y ahí tenemos encuestas que ha hecho, por ejemplo, el Centro Nacional de Consultoría, una encuesta de calidad de vida que muestran que entre el 80 y el 90% de los jóvenes en Colombia quiere ir a la educación superior. Entonces tenemos que plantearnos una ruta para pasar de 64 a 80%, y eso es la garantía del derecho a la educación de forma progresiva. Tenemos un problema y es que la promesa del gobierno nacional de ampliar la cobertura en educación superior en 500.000 cupos ha tenido muy poco avance y concretamente en Bogotá no ha tenido avance esa meta, porque tenemos una crisis de la matrícula en las universidades privadas que se ha agravado por el ICETEX y tenemos en las universidades públicas también una situación financiera y una situación operativa que no han permitido ampliar cupos, ya sea en el SENA o en las universidades públicas. Entonces, cuando hablamos de cobertura, tenemos que redoblar los esfuerzos desde la ciudad, desde la alcaldía de Bogotá, y de eso nos encargamos en Atenea. También estamos trabajando mucho en calidad y pertinencia porque tenemos retos muy importantes. Pero supongo que para que esa calidad de la educación superior sea la adecuada, ustedes tienen que recibir una materia prima, que en este caso son estudiantes bien formados de los colegios. ¿Eso está ocurriendo o vienen con brechas? Bogotá hace cerca de 25 años ha venido invirtiendo mucho más que el promedio del país en educación. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en que 1 de cada 3 pesos del presupuesto de Bogotá va a la educación. A la educación básica desde hace 25 años y hace 3 años a educación superior, ciencia y tecnología. Entonces Bogotá lleva invirtiendo mucho en educación y eso se ve reflejado en condiciones de cobertura. Bogotá en este momento tiene 70 colegios en construcción, el mejor programa de alimentación escolar del país. Ha hecho procesos de formación de maestría muy importantes. Y cuando uno mira a nivel internacional, Bogotá en las pruebas PISA le va parecido a Barcelona y a varias ciudades europeas. Nosotros en este momento tenemos unos retos muy importantes en calidad, tenemos que concentrarnos en bilingüismo, en matemáticas, en aprendizaje, pero Bogotá tiene, por esa inversión de hace 25 años, unas condiciones en su sistema educativo muy robustos en los colegios. Pero educación superior no es solo educación universitaria, también hay oferta técnica y tecnológica. ¿Qué tan bien estamos en eso? Lo pregunto porque en países incluso desarrollados ese es un componente muy importante. Hay países que están haciendo una apuesta muy importante en formación para el trabajo. Por ejemplo, Finlandia, que es un ejemplo internacional de educación, está fortaleciendo la formación para el trabajo. Y en los sistemas más sofisticados, por ejemplo, Singapur, Alemania, Suiza, tiene una formación para el trabajo muy robusta. En Colombia tenemos un sistema de formación para el trabajo muy desorganizado, porque tenemos formación técnica y tecnológica en las universidades. ¿Eso es formación para el trabajo, Yamit? Lo es, conceptualmente lo es. Pero también tenemos los técnicos laborales del SENA, tenemos microcertificaciones, que son estos cursos cortos en plataformas de aprendizaje. Entonces, tenemos desde la agencia tenía un reto muy importante y es organizar ese sistema de educación posmedia, educación terciaria de la ciudad de Bogotá. Y por eso nosotros no solamente financiamos educación superior, nosotros aquí tenemos becas en universidades privadas, financiamos a las universidades públicas de Bogotá con una inversión de 1 billón de pesos, sino que desde el mes de julio estamos comenzando con becas en programas técnico-laborales. Y hay áreas
áreas, por ejemplo, cosmetología y belleza, protección de personas, vigilancia, que requieren formación para el trabajo. Y estamos trabajando una formación para el trabajo de alta calidad, dando becas en instituciones de formación para el trabajo y universidades. Y también financiando microcertificaciones. Y esas microcertificaciones son cursos cortos. Por ejemplo, en inglés, con el British Council tenemos becas de cursos cortos en inglés, habilidades digitales, con plataformas de aprendizaje, con LinkedIn en inteligencia artificial. Y estamos comenzando con un nuevo programa que se llama Academia Atenea, que ofrece cursos cortos. Es un desarrollo que estamos haciendo con la ETB, con distintas fases de entrega, y tiene enrutamiento con inteligencia artificial en oferta de cursos cortos. Entonces, sí, es muy importante la oferta de formación para el trabajo de alta calidad. En Colombia tenemos un reto de organizar el sistema, y esa es una de las principales funciones que tiene la agencia Atenea, encontrar distintos segmentos de una ciudad tan grande como Bogotá, que no solamente requiere educación superior de alta calidad, sino también una formación para el trabajo de alta calidad. ¿Dónde ve usted la mayor brecha, el mayor desafío de la educación en Bogotá? Yo creo que el mayor reto que tenemos de la educación en Bogotá es la inteligencia artificial. Los cambios en el mercado laboral van a ser muy profundos. Y hoy, cuando miramos el mercado laboral, ¿qué está demandando en Bogotá? Las carreras que más se demandan son ingeniería de sistemas, ingeniería de software, pero también ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, matemáticas, física. ¿Cómo hacemos más programas de ingeniería computacional? Y creo que hay un reto para tener unas condiciones generales en la ciudad, financiar cada vez más programas de estos, pero también incorporar la inteligencia artificial en general en la formación. Y eso lo estamos tratando de hacer, por ejemplo, con Academia Atenea. Aquí lanzamos créditos beca a partir de este año, estamos dando 2.000, promoviendo el acceso a distintos tipos de universidades, todas acreditadas, donde financiamos una parte, pero el estudiante solidariamente retribuye. Entonces yo diría, estos son los dos principales retos que tenemos: la implementación de la inteligencia artificial, y el segundo, una promesa muy grande que ha habido en el país que no se ha materializado alrededor de ampliación de la capacidad de la educación superior, que la ciudad de Bogotá puede atender parcialmente a través de becas, créditos, plataformas de aprendizaje, formación para el trabajo, pero que en el caso del país está implicando un reto muy significativo. Y yo sí veo un interés muy grande de los jóvenes bogotanos en acceder a la educación superior. La última convocatoria que hicimos del programa de becas tuvo 15 aspirantes por cada beca. Nosotros tenemos que conseguir más recursos. La agencia Atenea en este momento tiene un presupuesto de 720.000 millones de pesos financiados por impuestos de los bogotanos, lo cual muestra un compromiso muy grande de la administración con la educación superior, pero los aspirantes son mucho más que lo que podemos atender desde la agencia Atenea. Víctor Saavedra, director de Atenea, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Yamit, por la entrevista. El Instituto Técnico Central, el Liceo Patria y el Colegio San José Norte tuvieron los mejores resultados de las pruebas Saber en colegios oficiales en 2024. En los privados lideran el Liceo Campo David, Colegio Monte Hebrón y el Angloamericano. Todos esos obtuvieron puntajes superiores al promedio de Bogotá. Los establecimientos privados muestran mejores resultados en estas mediciones si se comparan con el promedio de los distritales o el promedio de la ciudad. Creo que Bogotá ha sido una ciudad muy afortunada porque ha tenido una suma de acciones que han llevado a la ciudad a ser una de las ciudades que ofrece uno de los mejores servicios educativos. Hablamos de calidad educativa, pero no hay un consenso en general en Colombia de qué es la calidad educativa, qué interviene. Entonces, para unos frentes, la evaluación no da cuenta de la calidad educativa, pero la evaluación te da información. La evaluación no es para castigar, la información es para darle herramientas a los profesores, a los maestros de las instituciones educativas en Colombia en cómo apoyar el proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas. Entonces, uno de los retos más importantes que hemos notado y que ha sido difícil para la ciudad afrontar es esa deserción, porque además esos muchachos, si no están en el colegio, ¿dónde están? Y es cómo logramos que los jóvenes entiendan qué existe, qué información hay para que vean qué oportunidades de acceso a becas, de gratuidad en educación, pero la crítica puede ser gratuita, pero yo tengo las competencias y habilidades y sé que quiero estudiar. Uno ve a una ciudad que sí le responde a sus jóvenes y que con Atenea le da respuestas, ¿no? Un fenómeno muy curioso y es que a veces se abren las oportunidades y se pierden esas oportunidades. En principio puede ser que los jóvenes no se enteren, pero también
puede ser que les falte ese propósito de hacia dónde voy a ir. Hoy en día un joven lo que quiere es como un portafolio, es arrancar con una formación y libremente, según su experiencia laboral, según cómo le vaya, ir sumando a este portafolio educativo. El decrecimiento poblacional también pasa por entender cómo podemos innovar en el sistema educativo para, con los recursos que hay, poder hacer más. Y también flexibilizar a que no todos son carreras profesionales. Los tipos de formación que me permitan cualificar y ser un emprendedor o un empleado y lograr mi proyecto de vida. Hay madres de familia que no tienen dónde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar. Una cosa es un cuidado, pero otra cosa es educación inicial. ¿Qué está pasando en esos hogares de cuidado y cómo podemos mejorarlos para que esa atención sea mucho mejor? Al final, si un niño no comprende lo que lee, pues la puerta a otros aprendizajes se le está cerrando. En primaria hay que empezar a hablar de la repitencia y cómo realmente los niños y niñas están pudiendo no desertar del sistema, sino que tienen la repitencia y la reprobación como índices que es probable que estén creciendo. A los jóvenes les interesa el mérito, pero los jóvenes también todos los temas socioemocionales. Todo el acompañamiento es muy importante para un sistema educativo. Más allá de la infraestructura, quieren ser felices en el sistema educativo. El tema de salud mental y lo socioemocional no es menor. Estamos viendo niños y jóvenes pues con muchas afectaciones de su emocionalidad y allí también tiene que estar la escuela. Las redes sociales, por ejemplo, es un aspecto que está particularmente afectando a los jóvenes, los está distrayendo del quehacer, del colegio. Es más tomarlo de verdad como una prioridad nacional, unirnos en prioridades como país y ya entrar a hablar más de discusiones meramente ideológicas, de que los niños aprendan, de que los niños tengan oportunidades y que esa sensación de que los padres sienten tranquilidad cuando su hijo va a la escuela se vea reflejada en todos esos atributos que uno espera, donde no importa el origen socioeconómico, sino que de verdad la educación supla o reduzca esta diferencia que hay entre un niño que tiene más posibilidades y un niño que nació con más carencias económicas. No solamente participa el gobierno distrital, sino también organizaciones de la sociedad civil. Fe y Alegría, por ejemplo. Juan Fernando Lañas dirige la operación de Fe y Alegría en Bogotá. Bienvenido a Canal Capital. Muchísimas gracias por esta invitación y por tratar de contarles un poquitico qué es lo que trabajamos y qué es lo que hacemos aquí en Bogotá con Fe y Alegría. Fe y Alegría ha trabajado en muchos sectores populares llevando educación. En este caso en Bogotá, ¿cómo lo hace? Bueno, es una pregunta muy interesante. Fe y Alegría precisamente hace más de 50 años hace presencia en Colombia. Fe y Alegría es una organización, una obra transversal de la Compañía de Jesús que fue fundada en Venezuela por el padre José María Velas hace más de 70 años y precisamente nace con esa vocación de poder ayudar a transformar la sociedad a través de una educación de calidad. Esa es nuestra misión. Y en Colombia hacemos presencia hace más de 50 años. Comenzamos a formar en un colegio que actualmente todavía funciona, el San Luis Gonzaga, en la localidad de Kennedy. Ahí comenzó digamos que la gestión de Fe y Alegría en el tema educativo. Y Fe y Alegría se caracteriza precisamente por eso, porque hacemos presencia en digamos que las comunidades menos favorecidas y nuestros contextos, que son los contextos precisamente en donde los niños y niñas necesitan más de la presencia de la educación, de una educación de calidad. Fe y Alegría hace ahí presencia. Cuéntenos un poco sobre esos retos, de esos contextos sociales complejos. ¿Qué hace falta allí? ¿Cuáles son las brechas que hay? Porque seguramente hay que hacer unos énfasis distintos en la educación. Pues como todos lo sabemos en la sociedad colombiana y con esas brechas tan grandes que hay precisamente, sobre todo en algunos sectores, en la parte económica, pues son contextos muy empobrecidos, niños y niñas que a veces no tienen con qué comer, que llegan a las instituciones educativas precisamente a comer. En las instituciones educativas les damos desayunos, almuerzos, refrigerio, precisamente aparte de una educación propia de calidad y un proyecto de formación en valores muy fuerte, pero son familias que son incluso que han venido de otros sitios, que han sido desplazadas por la violencia, que sus padres o madres de familia han pertenecido a grupos
pues, de violencia, guerrilleros, paramilitares, etcétera, etcétera. Y en ese contexto es que nos movemos nosotros, mostrándole que sí es posible a los niños y niñas, a través de la educación, generar una transformación en sus entornos y generar a través de, vuelvo y repito, una educación de calidad, que ellos puedan tener un proyecto de vida favorecedor. Administran 5 colegios en Bogotá, colegios distritales. Me imagino que deben seguir los programas, las metodologías del gobierno distrital, pero ustedes deben tener un énfasis propio. ¿Cuál es? Nosotros, aparte de creer y entender que los niños deben tener un saber para tener una competencia dentro de ese saber académico, también creemos que es fundamental la formación del ser, la formación en valores. Digamos que ese es el plus del proyecto educativo de Fe y Alegría, la formación en valores y ayudar a los niños para que sean ciudadanos competentes y que tengan valores que puedan generar una transformación dentro de sus familias y en sus entornos. Esos valores, o lo que ahora llaman habilidades blandas o capacidades socioemocionales, en fin, ¿eso se evalúa distinto a evaluar matemáticas, inglés? Claro que sí, porque tiene que ver con un tema de actitud, más de los actos, de las acciones. Nosotros sabemos y entendemos que los niños son un proceso inacabado, desde que nacen pues hasta que ya no tenemos vida. Todos los seres humanos somos propensos a estar aprendiendo constantemente, y lo que enseñamos a través precisamente de estos procesos de formación socioemocional, como usted le dice, y nosotros le decimos ciudadanías y competencias para la vida, es ayudar a que los niños cambien esas acciones, tengan unas actitudes para que sean buenos seres humanos, unos seres humanos que puedan tener unos valores, que puedan vivir y convivir dentro de la sociedad y que ayuden a transformar esos entornos tan violentos en los que hacemos presencia nosotros. Entiendo que dentro de esa receta de Fe y Alegría involucran también a las familias, pues sucede en muchos colegios, pero aquí, ¿qué es lo distinto? Aquí lo distinto es que creemos que no podemos educar en valores si no tenemos a las familias de nuestros lados. Entonces tenemos un programa de formación a familias que generamos en las instituciones educativas a través de unos proyectos que son liderados por nuestras orientadoras escolares y las rectoras, en donde vamos enseñándole a los padres de familia, al igual que los niños, a ser competentes socialmente y emocionalmente, porque nosotros sabemos que a ninguno nos han enseñado a cómo ser padres o madres de familia. Y hoy en día creo yo que eso es fundamental en la sociedad, porque ese rol fundante que tienen las familias, en donde ahí es donde se genera precisamente las bases fundamentales de los valores, pues tiene que ir acompañado hoy en día de la escuela, y creo yo, y lejos de tener alguna duda, es ahí donde debemos trabajar todas las instituciones educativas, de volver a generar esa formación en familia para que se vuelva a generar ese rol fundante dentro de la sociedad. Cuando a ustedes llegan reportes de sus colegios en Engativá, en San Cristóbal Sur, en Bosa, en Suba, ¿detecta un problema común? ¿Tiene una preocupación común sobre algo que esté sucediendo en los entornos escolares, en los colegios, con la educación? Sí, lastimosamente lo que hemos visto es que estamos muy propensos, y la sociedad colombiana está muy propensa hoy en día a solucionar todo a través de actos de violencia. Entonces, a responder violentamente frente a lo que se considera o lo que considera la otra persona hacia una agresión para él. Entonces, no intermedia el diálogo, no intermedia de pronto la resolución efectiva y afectiva de los conflictos, sino inmediatamente la violencia. Entonces, ahí es donde nosotros nos enfocamos, en decirle a los niños que no es que desaparezca el conflicto, porque el conflicto es necesario para poder educar, sino la forma en que abordamos el conflicto es la forma en que nosotros creemos que debemos comenzar a trabajar más en las instituciones educativas, y en lo que Fe y Alegría se ha centrado, en generar verdaderamente espacios de diálogos y reflexión para solucionar los conflictos. Juan Fernando Lañas, director de Fe y Alegría en Bogotá, gracias por haber estado con nosotros en Especiales Ahora. A ustedes, muchas gracias. Científica tenemos demostrado que se ha asociado a trastornos psiquiátricos como ansiedad, depresión, hiperactividad,
trastornos del lenguaje. Los muchachos ahora en su rol de aprendizaje se distraen más rápido, pero se concentran más profundamente. Los menores de 2 años el aprendizaje tiene que ser a través de la exploración, a través de los órganos de los sentidos. Entonces, cuando un niño está frente a una pantalla, sea celular, tableta, no van a poder explorar el mundo de manera activa. Nueva evidencia sugiere que incluso los niños menores de 6 años deberían tener cero exposición a pantallas para que puedan aprender y relacionarse con el mundo de una mejor manera. Quieren conseguir dinero rápido, fama rápido, quieren ser independientes y terminan siendo frágiles porque llegan con aspectos emocionales muy quebrantables, sobre todo en unas edades de adolescencia donde ya no está el acompañamiento de la familia como uno espera. Hemos visto, por ejemplo, ya en niños que están mucho tiempo expuestos a la pantalla, trastornos osteomusculares, por ejemplo, dolores cervicales, dificultad con la manipulación de el lápiz o el esfero. En la medida en que la familia entienda que somos un acompañamiento, no vamos a transformarnos en los padres de familia. Mientras haya ese trabajo en equipo, haremos un proceso formidable y exitoso. Es muy importante no solo limitar la exposición a la pantalla a los niños, sino que los padres actúen como modelos ejemplares de tener tiempo en familia libre de tecnología. No solo limitar al niño en la exposición al tiempo en pantalla, sino que el adulto sea un buen ejemplo para los niños. Una perspectiva de la educación vista desde el sector privado y lo hacemos con Ana Fernanda Mayhuasca, que es la persona que lidera el Consejo Privado de Competitividad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad y sobre todo por escoger ese tema para hablar hoy. Es muy importante para el futuro y para la competitividad de esta ciudad. Un análisis, digamos, general diría que Bogotá está bien, regular o mal. Difícil respuesta, porque lo que podemos arrancar diciendo es que Bogotá es la ciudad y el territorio que mejor está dentro del país. Cuando nosotros miramos las cifras tanto del índice departamental de competitividad como del índice de competitividad de ciudades, Bogotá aparece en el número 1 en las estadísticas que típicamente miramos para este tema, que es la educación superior y la formación para el trabajo. Sin embargo, cuando pensamos eso, ¿qué quiere decir? Pues nos encontramos que en términos generales el país tiene muchos retos en este frente y en consecuencia, a pesar de que Bogotá es la que está mejor rankeada y tiene una calificación, comillas, de 7 más o menos sobre 10, pues nos damos cuenta que los retos son los mismos que tenemos a nivel nacional y es que no hemos logrado cerrar la brecha de lo que nosotros llamamos la pertinencia. Es decir, que la formación que les damos a las personas que van a ingresar a la fuerza laboral sea aquella que necesitan para poder ingresar eficientemente al sector productivo. Entonces, sigue siendo la mejor y seguimos teniendo muchos problemas. ¿La educación en Bogotá le está sumando a la competitividad de la ciudad-región o le está restando? Yo diría que en el caso de Bogotá le está sumando. Yo creo que los resultados en términos generales de Bogotá, que repito, nosotros la miramos tanto cuando la medimos entre las demás ciudades capitales y también la sumamos como si fuese un departamento por la importancia que tiene Bogotá, pues nos encontramos que normalmente está en los niveles más altos de este puntaje, no en educación básica, pero sí en educación superior y formación para el trabajo. El puntaje sobre 10 es alrededor del 7.7, dijéramos, no es un puntaje malo. Y en esa medida, sobre todo frente a lo que vemos en el resto del país, decimos, estamos logrando hacer una tarea. Ahora, esa tarea es la tarea suficiente para lo que nos está exigiendo el mundo hoy y las transformaciones en las que estamos presentes, y diría no. Sin embargo, todos los esfuerzos que vemos en el distrito, desde Atenea hasta las cosas que se hacen a lo largo también del proceso de educación primaria, están bien encaminadas. Sin embargo, esta es uno de esos esfuerzos difíciles de largo plazo, donde yo siento que cada vez más nos vamos a tener que ir saliendo de la caja y donde Bogotá se enfrenta con las restricciones que se enfrenta el resto del país. Y nosotros hemos sido
hasta el momento cerrando brechas. Pero justo sobre eso, usted mencionaba una tarea que es el tema de la pertinencia de la educación. ¿Qué otras tareas podría enumerar o podría mencionar? Yo creo que cuando hablamos de pertinencia de la educación, ahí estamos recogiendo muchas cosas. Entonces, de hecho, para ser ordenados y barrer, vamos a arrancar por el principio, primera infancia. En esto se ha avanzado mucho en Bogotá y sin embargo todavía tenemos trecho por recorrer. Yo creo que puedo volver a masajear un mensaje que yo creo que muchos de nuestra audiencia ya han escuchado, y es que la primera infancia es fundamental. Ahí es donde ponemos los ladrillitos de todo lo que somos. Pretender remediar un problema que se aparece como calidad de la educación a los 13 años, cuando en realidad estamos hablando de la calidad de la nutrición a los 2 años, pues ya no tienes cómo subsanarlo. Entonces, ese primer pilar es muy importante. Yo creo que Bogotá, repito, le va muy bien en este tipo de mediciones cuando lo miramos en el resto del país, pero tiene muchos retos, entre otras cosas, porque este sigue siendo una ciudad receptora del capital humano que viene del resto del país. Cuando nos vamos moviendo, yo creo que sistemáticamente lo que encontramos en Bogotá y en el país es que tú logras la mayor cobertura, es como si fuera un diamante, logras la mayor cobertura, la barriga es más grande cuando llegas a la educación primaria, pero cuando pasas a la educación media, esos últimos años de colegio, volvemos a ver procesos de deserción. Y yo creo que ahí hay gran reto que tenemos, ya no solo Bogotá, repito, sino el país, es pasarnos a un modelo de educación terciaria, donde incorporemos la formación para los oficios de estos jóvenes y podamos hacerlos partícipes de más procesos, de lo que nosotros llamamos formación dual, que es un aprendizaje en el que tú estás trabajando y aprendiendo al tiempo. Entonces muchos me dirán, es que los niños no pueden trabajar. Es que los niños están trabajando porque la deserción está allí, porque nosotros vemos que la cobertura se cae cuando llegamos a esos 2 últimos años de bachillerato. ¿Y en la educación técnica y tecnológica qué les preocupa? Nos preocupa primero lo que tú y yo pensamos de la técnica y tecnológica, es decir, tenemos una tara cultural como sociedad, no necesariamente tú y yo, las percepciones de que es que la medalla de oro es ser profesional y todo lo mejor demás es un premio de consolación a lo que entras porque no tuviste el puntaje o porque no tuviste los recursos. Y en realidad debería haber múltiples caminos para que los jóvenes escojan cuál transitar, que se ajuste a las trayectorias de vida. El mundo va hacia una realidad en la que lo que necesitamos es combinar capacidades, donde vamos a tener que además estar combinando muchos programas técnicos, tecnológicos de corta duración, y a eso tenemos que subirle el glamour. Generas ingresos rápidos, ingresos muy superiores en muchos casos que los que generas si, por ejemplo, participas de una formación superior en una universidad de mala calidad. Y esto además viene con 2 frustraciones adicionales. Una, pues esta idea, y perdónenme la caricatura, de que tú estudiaste porque querías ser abogado y vas a terminar quizás manejando un vehículo de transporte público. O esta idea adicionalmente de que invertiste un montón de recursos de tiempo y de dinero de tu familia, créditos, etcétera, y te estás demorando la carga porque el retorno se tarda en llegar. Aquí tenemos oportunidades de capacidades y formaciones en tiempos más rápidos, con inversiones menores, que son muy rentables. Tenemos ejemplos de programas muy bonitos. Uno de ellos, quizás uno de los que a nosotros nos parece más bonito, es un programa de una institución que se llama Campus Lance en Santander, donde reciben formación en programación, lo que se llaman habilidades blandas, yo detesto ese nombre, habilidades socioemocionales, e inglés. Y este es un programa en que en 11 meses tienen unos niveles de empleabilidad cercanos al 90%. Ese tipo de alternativas tienen que estar más presentes y tienen que ser glamurosas, porque el problema es que hoy en día no tenemos la suficiente calidad, y eso también se refleja en los datos de Bogotá, no tenemos suficientes instituciones certificadas en formación técnica y tecnológica, pero además no tenemos suficiente demanda de personas que vean en esto una opción legítima, tan legítima como la de ser profesional, para ganarse la vida. Ana Fernanda Mayhuasca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. En Bogotá hay más de 400 colegios distritales con más de 750 sedes en todas las localidades. Unos 33.000 docentes y directivos lideran el proceso de formación básica de más de 730.000 niños, niñas y adolescentes. 30 universidades aún ofrecen pregrados relacionados con la educación, aunque varias han cerrado su oferta de licenciaturas por falta de demanda.
La educación es el motor de desarrollo del país, es ese gran nivelador social. Es esa puerta que nos ayuda a equilibrar un poco esas desigualdades que persisten en nuestra sociedad. Bogotá ha venido cerrando esa brecha si lo medimos en términos de las pruebas saber. De hecho, el año pasado los colegios privados crecieron 1 punto y los colegios oficiales crecieron 3 puntos. Realmente lo que ofrece el bachillerato internacional es la posibilidad de que los estudiantes tengan la palabra, de que los estudiantes aprendan a través de la investigación, aprendan a través de la indagación. A veces tenemos estudiantes que van muy bien y tenemos estudiantes que necesitan un apoyo adicional. Muy importante ese apoyo adicional. Cómo trabajamos de manera diferenciada con esos estudiantes. Tenemos que creer en que todos nuestros jóvenes sí pueden. La metodología de clase cambia rotundamente a una metodología de clase centrada en el maestro, donde es el maestro el que más habla, a pasar a una actividad de clase, a una experiencia de aprendizaje en la que el estudiante tiene la palabra. Yo creo que los casos aquí de éxito, de nuevo, son un trabajo muy enfocado realmente en aprendizajes, una planeación, un equipo docente que dice, esta es mi meta, ¿cómo la voy a alcanzar? Son equipos que, por ejemplo, aprovechan al máximo el tiempo de los estudiantes. Premio Nacional al Docente del BBVA es una forma de reconocer la labor de los docentes, de lo que ellos día a día trabajan con sus estudiantes, y es por eso que en ese premio lo que buscamos son esas experiencias pedagógicas innovadoras. Indudablemente tenemos que aprender de una manera diferente. El sistema tradicional, me refiero, en donde solamente hay un maestro que dicta y un muchacho que copia, pues hace mucho tiempo es revaluado, y no está siendo revaluado solamente por el bachillerato internacional. Y el encuentro... Si todos estamos comprometidos con la lectura, ¿sí? Y por ejemplo la lectura desde temprano, desde los primeros años de edad, si garantizamos eso, cuando lleguemos a 11 a presentar la prueba saber y tengamos que trabajar en lectura crítica, vamos a tener esas bases. Entonces, una cosa es que el niño pueda leer un texto y otra cosa es los estudios que se han hecho de poder identificar que el niño comprenda ese texto. Las pruebas que vemos pues son el resultado de un proceso de muchos años, es un proceso de construcción en el tiempo. Entonces yo creo que esa construcción de conocimientos año a año es muy importante, unos conocimientos que prioricen a los estudiantes, que se preguntan qué deben saber los estudiantes, ¿estamos logrando eso que deben saber? ¿Cómo garantizamos que lo logren y qué nos falta para ayudarlos y que nadie se nos quede rezagado, que no haya ninguna brecha? Bogotá también se preocupa por la investigación educativa y el desarrollo pedagógico. Hay un instituto dedicado exclusivamente a ello, lo dirige Mauricio Castillo. Director, bienvenido, ¿cómo le va? Yamit, muchas gracias por la invitación y muy bien, afortunadamente. ¿Qué sabe el IDEB sobre los docentes, las docentes de Bogotá? ¿Cuáles son sus fortalezas? Bueno, yo creo que el IDEB en sus 30 años de historia ha tenido un acercamiento muy profundo con los maestros y maestras. Reconocemos su saber pedagógico. Bogotá creo que tiene uno de los magisterios con mayor cualificación, mayor formación. Creo que hoy casualmente estaba revisando unos datos, un poco más del 60% de nuestros maestros tienen estudios posgraduales, y creo que eso lo hace un magisterio bien interesante para el desarrollo pedagógico que necesita esta ciudad. Entonces sabemos eso y también sabemos y reconocemos su saber pedagógico, que seguramente en algunos casos lo hacen algunos maestros que investigan e innovan, que son ejercicios y esfuerzos para el mejoramiento de la calidad educativa de Bogotá. Sé que la cualificación depende de la Secretaría y de los propios maestros, pero si se pudiera detectar un espacio para mejorar en ese equipo docente del distrito, ¿dónde estaría esa oportunidad de mejora? Nosotros nos hemos enfocado en acercarnos a los maestros y a las maestras en temas muy específicos, en aquel o aquella maestra que le interesa investigar, que le interesa innovar. Y es ahí donde nosotros apoyamos esos procesos de cualificación, de formación. ¿Por qué? Porque investigar de entrada no es tan fácil, ¿cierto? No es solo fruto del proceso posgradual de hacer la maestría o el doctorado. A veces se necesitan otros ingredientes, seguramente metodológicos, que les... Entonces tratamos de ayudarles con eso. Temas de escritura,
Por ejemplo, los maestros son muy buenos en hacer muchas cosas, pero en hacer la sistematización de sus experiencias necesitan un apoyo. Entonces, trabajamos con ellos en esos temas, hacemos talleres, los acercamos, por ejemplo, a cómo usar la tecnología, ¿cierto?, en los procesos didácticos de desarrollo pedagógico, la inteligencia artificial, el uso de la tecnología, los computadores, los sistemas, ese tipo de cosas es la que hace el instituto. Son cursos cortos, son muy puntuales, pero que a ese maestro que le interesa cambiar su práctica, fortalecer su innovación, le pueden ayudar a mejorar su desarrollo. Usted nos hace caer en cuenta del profesor o profesora que investiga. Siempre pensamos en el profesor de tiza y tablero, de marcador y de pizarra, pero ellos también investigan ¿sobre qué? Históricamente los maestros han investigado sobre muchos temas, desde esta administración hicimos como un recorrido, aquí hay un poco más reposan un poco más de 1.100 investigaciones que han hecho los maestros y encontramos un sinnúmero de diversos temas. Al principio, en los primeros años, muy teóricas, ¿cierto? Muy desde la teoría, desde los fundamentos, ¿cierto? Desde las tendencias teóricas en su momento, ¿cierto? Que podían cambiar y transformar los procesos pedagógicos, pero después encontramos un sinnúmero de temas. Aquí hemos encontrado investigaciones sobre paz, sobre arte, sobre temas de tecnología, sobre temas de humanidades, de matemáticas, de aprendizaje. O sea, realmente hemos encontrado un gran número de investigaciones que los maestros, mutuo propio, por su convicción, su formación, su trabajo, han decidido investigar. No todos los maestros investigan y no es necesario que todos los maestros investiguen, pero los que se han dedicado a eso, pues lo han hecho en distintos temas. ¿Cómo hacen ustedes para que esos maestros que investigan, pues el resultado de esas investigaciones se traduzca de verdad en cambios prácticos en la metodología del salón de clase, en el ambiente escolar, en lo que ocurre en las localidades? Bueno, ahora, Yamil, estamos cambiando un poco esa forma porque también nos dimos cuenta en esa revisión que no tenemos evidencia de esos resultados, esos impactos que seguramente existen, que seguramente hoy están en muchas de nuestras instituciones educativas, pero que hoy el instituto no tiene. Pero hay unas líneas en las que esta administración ha dicho debería priorizarse este tipo de investigaciones para intentar dar respuesta a problemas concretos de esta ciudad. De acuerdo, nos hemos articulado muy bien con la Secretaría de Educación, con el Plan de Desarrollo de la Ciudad, con el Plan Sectorial. Este año en particular estamos haciendo 7 investigaciones que están relacionadas como con los 4 temas estructurales que identificó la ciudad que tiene problemas el sector educativo. Uno de esos es todo lo que tiene que ver con la educación inicial. Bogotá le sigue apostando a una consolidación de la educación inicial. El otro tema pasa por las trayectorias educativas completas y algo que está sumado ahí es el proyecto de vida que se construye. Si yo trunco las trayectorias, mi proyecto de vida seguramente se va a ver truncado. Y queremos saber por qué en 9º grado la deserción en Bogotá se ha venido creciendo. Algo está pasando en el sistema educativo. No sabemos si son los modelos educativos, la pertinencia de ese mismo modelo. Hay que estudiar esa posibilidad. Entonces, ese es otro tema fundamental. Salud mental y convivencia escolar. Tema que se resalta después de la pandemia y que se han hecho muchas investigaciones relacionadas, pero lo estamos haciendo en el ámbito escolar, salud mental en el ámbito escolar, y creo que eso nos va a dar buenos resultados. Inclusive lo estamos trabajando con apoyo de la Universidad Javeriana, porque eso hace parte también de nuestro proceso investigativo. No solo lo estamos haciendo con los expertos que con el instituto cuenta, con los maestros, con el saber de los maestros, sino también con la academia. Entonces, salud mental es el otro tema. Y hemos sumado a esos otros temas, por ejemplo, temas como discapacidad, cómo entender la discapacidad, la inclusión, pero solo con esa población con discapacidad. La inclusión es mucho más amplia. Claro. O sea, hablar de inclusión es de hablar de diversidad, de género, ¿cierto? De poblaciones étnicas, de los migrantes, pero nos vamos a concentrar esta vez en tema de discapacidad. Entonces, ¿los resultados cuándo van a estar? A finales de este año y seguramente a principios del otro año podemos tener los espacios para socializar los resultados. Mauricio Castillo Varela, director del IDEP, gracias por haber estado con nosotros en Canal Capital. Amit, muchas gracias a ustedes y bienvenidos, y ojalá podamos reunirnos para presentarles resultados de las investigaciones y de los ejercicios que estamos haciendo.
El sistema educativo ideal sería por medio de la lúdica y el juego para los niños, que no toquen un libro durante los primeros 7 años de vida, que sea pura lúdica y ya cuando tengan los 7 aprendan a leer y a escribir. Yo creo que nos hace falta a los educadores formarnos en educación. Existen docentes que llevan 20, 30 años en la academia que no se actualizan y no sabemos cómo educar a una persona en condición de discapacidad que cumple las competencias en condición de discapacidad. Que le den enseñanza de valores. Eso es lo que se necesita en Colombia y en el mundo. Yo pasé por colegio privado y por colegio público y después también por colegio experimental. Y tú puedes alcanzar a ver cuáles son las diferencias y sí cómo afecta realmente el proceso cognoscitivo y el desarrollo cognoscitivo para el desarrollo social en el futuro. El currículum se ha pensado pues, desde el estudiante hasta el profesorado, ¿no? O sea, que se tenga en cuenta como tal ese universo de saberes. Ahora hablamos de educación superior y lo hacemos con la rectora del CESA, el Colegio de Estudios Superiores de Administración, Emilia Restrepo Gómez. Rectora, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, muy contenta de estar hoy con ustedes. Yo quisiera saber, ustedes que todo el tiempo tienen contacto con los estudiantes, con las empresas, con otras universidades privadas del país y de Bogotá, ¿cómo están viendo este entorno de la educación superior que está en una transformación hoy más vertiginosa que nunca? Como usted dice, en un momento de transformación vertiginoso en donde nace esta transformación de la necesidad de los individuos de estar en una permanente actualización. Ya esa educación de un pregrado hasta los 25 años o un posgrado hasta los 35 años y quedamos listos para el resto de nuestra vida productiva, yo creo que se acabó. Estas revoluciones industriales hoy nos ponen un gran reto y es no solamente de cómo nos preparamos para enfrentarlas de manera tradicional, sino la velocidad. Y la velocidad nos exige que nosotros como individuos tenemos que estar formándonos de manera permanente y a lo largo de nuestra vida. Eso exige unos individuos absolutamente curiosos y abiertos a lo que nosotros hemos definido como ese atributo del tecnoabierto. Frente a una generación que pareciera estar muy interesada en convertirse en youtubers, en influencers o en Zuckerbergs, en líderes de startups tecnológicas y ganar dinero muy rápidamente, ¿cómo la universidad se acerca a ellos para decirles esta inversión en educación va a dar fruto? Yo creo que hoy la educación tiene que entender que tenemos que seguir formando en esos elementos estructurales básicos, las matemáticas financieras, en el caso nuestro como escuela de negocio, en los temas de estrategia, pero es muy importante desarrollar lo que se conocen como esas habilidades blandas, esas habilidades poderosas, en donde también les damos criterio, carácter, y nosotros estamos trabajando unos atributos del líder de hoy. Lo que necesita ese líder de hoy. Necesita una curiosidad absoluta que tiene un poco que ver con ese permanente aprendizaje y estar explorando el mundo. Tienen que ser personas absolutamente innovadoras, un poco rebeldes, pero rebeldes con causa. Con propósito. Yo creo que la juventud, si bien quiere ser youtuber, también está buscando un propósito, está buscando una razón de por qué estar haciendo las cosas. Ese líder de hoy tiene que ser tecnoabierto, abierto a la tecnología, dentro de esa curiosidad, lo que nosotros llamamos coloquialmente abierto a cacharrearle a la tecnología, no tenerle miedo, a usarla en su día a día, y por eso incorporamos todo esto dentro de nuestras clases, dentro de todo nuestro pensum como tal, y no es que tengamos una clase de tecnología aparte como en el pasado era lo que sucedía. Y lo otro fundamental es que ese líder de hoy pues tiene que ser una persona con una gran humildad hacia saber que se equivoca, una gran humildad hacia saber que hay oportunidades para otros y que tiene que tener algo fundamental que es la empatía. El líder de hoy es conector, conecta puntos, es capaz de entender que en el trabajo en equipo, los equipos multidisciplinarios es lo que hacen la diferencia. Entonces, yo creo que más allá de ser youtuber o de querer ser abogado, hoy lo que necesitamos es también formar en estos skills que son fundamentales para poder ser exitosos hacia adelante como individuos. Rector, usted viene de la empresa privada y entiendo que uno de los énfasis que ha hecho es en que también sean
sus estudiantes emprendedores? ¿Eso cómo se promueve? Pues la verdad es que el CESA ha promovido el emprendimiento desde su nacimiento mismo, desde su origen. El CESA nace del sector empresarial para el sector empresarial. Nos fundan 38 empresarios que consideran que este país necesita los líderes del futuro. Yo soy egresada del CESA y vengo del sector empresarial, 20 años de haber sido emprendedora, empresaria, luego paso al mundo corporativo y siempre con un elemento que yo creo que ha sido fundamental en mi carrera, que es ese elemento con que nosotros como egresados y hoy seguimos entregando a nuestros estudiantes, y es ese mindset de emprendedores. Y el mindset de emprendedores no solamente es aquel que sale y hace empresa, sino es esa persona innovadora, rebelde, todos estos atributos que yo le decía que es capaz de desarrollar, de ser diferente al interior también de las grandes corporaciones y de llevar a estas grandes corporaciones, acompañarlas en estos procesos de transformación fundamental que están viviendo todos los sectores y las industrias. Usted mencionaba ahora un atributo que era la empatía, cómo hacer empresarios, emprendedores más conscientes de la cantidad de brechas sociales que hay en una ciudad como Bogotá o en el país. Pues definitivamente nosotros tenemos que entender que hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de cerrar brechas y esto es algo que en el CESA nos hemos dedicado en los últimos 3 años de una manera importante. En el CESA no solamente queremos estudiantes que sean de los mejores colegios o que sean las personas que tienen la posibilidad de pagar una matrícula. Nosotros queremos los estudiantes élite de Bogotá y del país que tengan ese sentido del emprendimiento, que sean personas éticas, que sean personas íntegras en su quehacer diario, buenas personas y definitivamente que les veamos ese potencial de líderes. Hoy el CESA cuenta con un modelo de filantropía, tenemos cerca de 40 estudiantes por primera vez en la historia, en donde estamos verdaderamente comprometidos con la diversidad, con la equidad, con la inclusión, de manera que yo creo que como ciudad y como ciudadanos tenemos la responsabilidad de todos ser empáticos para poder vivir en un mundo mejor que tanto lo estamos necesitando y nuestro país tanta falta le hace. Emilia Restrepo Gómez, rectora del CESA, gracias por haber estado con nosotros en Especiales Ahora. Muchas gracias, gracias por la invitación. Tenemos menos jóvenes. Pues como en el mundo se está viviendo en algunos lugares un poco más crítico que en otros y en Colombia se empezó a vivir en los últimos años y Bogotá ya lo está sintiendo. De cada 100 estudiantes, 52 logran ingresar a la educación superior. Un número muy inferior logran ingresar a la educación pública superior. Ha venido una reducción de la matrícula aproximadamente del 10-11%. Nosotros recibimos en promedio 3.508 estudiantes, 3.500 estudiantes y al tercer semestre cerca de un 30-35% de ellos han desertado. Pero ¿qué tenemos además? Que los jóvenes que están tampoco se están decidiendo todos porque la educación superior es el camino que quieren como proyecto de vida. Y hoy nos enfrentamos a múltiples fuentes de información. Hoy un generador de inteligencia artificial puede darle respuestas más oportunas y más rápidas a un estudiante que sepa hacer las consultas. Si no encuentran una motivación fuerte, pueden perder la atención en 3 minutos, que es regularmente lo que dura un video corto en estos nuevos escenarios. Entonces siempre estamos mirando todas las tendencias que el mundo nos revisa y nos obliga a estar a la vanguardia. Y nuestras ofertas educativas siempre las encaminamos hacia allá. Y fíjate que algo que están haciendo las universidades, sobre todo después de pandemia, es caracterizar mucho mejor cómo llega el estudiante. Por supuesto, se han visto lesionados temas como lectura, pensamiento crítico, lógica matemática, o sea, se ha visto la disminución de capacidades en los jóvenes en este sentido. Es importante que nosotros, a nivel de las instituciones públicas, privadas y nuestro oficio de profesores, pues estemos buscando la actualización. Tenemos a muchas universidades que se están abriendo a programas de ciclos cortos, microcredenciales dentro de los programas largos. Entonces, ¿esto qué significa? Que tú, por ejemplo, vayas a estudiar una ingeniería, la ingeniería te
sigue durando los 4 o 5 años, dependiendo de la universidad tradicionales, pero tú puedes ir obteniendo microcertificaciones a medida que avanzas en la carrera. Chicos desde 10º y 11 puedan hacer ciclos formativos que permitan tener créditos que puedan ser homologables en su formación en las carreras tecnológicas y profesionales que tiene la Universidad Distrital. Haciendo énfasis y tener una formación complementaria donde ellos pueden fortalecer los conocimientos de los niveles técnicos, tecnológicos y operarios que puedan complementar para que su nivel educativo sea mucho mayor con todas estas tendencias tecnológicas y lo que el mundo nos invita a que nuestros muchachos, los colombianos, se capaciten. Podemos entonces entrar en la competencia con programas que históricamente han existido, que no tienen la demanda, sino que necesita Bogotá, la nueva economía, una economía orientada un poco más a la gestión de servicios, a la gestión de tecnología, a la gestión de transporte. Una carrera se elige por vocación, talento, influencia familiar, tendencias o ánimo de rentabilidad. Las carreras que atraen más a bachilleres recién graduados son Derecho, Ingeniería de Sistemas, Psicología, Administración y Medicina. Pero esas no necesariamente ofrecen mayor rentabilidad al comparar costos de matrículas con ingresos esperados. La agencia Atenea calcula que profesiones como enfermería, algunas ingenierías y economía tienen tasas de retorno más altas, así no sean las más atractivas entre los más jóvenes. En todos los eslabones de la educación ha estado el profesor Francisco Cajiao, quien escribe en un diario de circulación nacional sobre estos temas cada 8 días. Profesor Cajiao, gracias por estar con nosotros. Bueno, Yamil, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Pensemos en la educación del futuro, porque con frecuencia aparecen noticias de se cierra tal colegio. ¿Por qué se cierran colegios en Bogotá? Hay diversas razones, pues que ya las conocemos porque han sido publicadas. Hay razones demográficas, por supuesto. Hay una que a mí me preocupa muchísimo, muchísimo, y es que hay deserción. Ha vuelto a aparecer un porcentaje importante de niños que abandonan la escuela. Y luego hay un fenómeno también que no está muy bien diagnosticado, que es una cierta migración después de la pandemia hacia modelos virtuales. O híbridos, o homeschooling, cosas de este estilo, y yo creo que todas estas cosas combinadas han ido creando una reducción de la matrícula, pero evidentemente el tema demográfico ha influido mucho. Si nacen menos niños y niñas, ¿eso quiere decir que en el futuro vamos a necesitar menos colegios o se necesitarán igual más colegios para poder implementar la jornada única? Aquí tú me complementas con un tema muy complicado que es lo de la jornada única. La jornada única es un ideal que se ha venido planteando hace tiempo, se ha estado en planes de desarrollo, tanto locales de Bogotá como nacionales, pero resulta que el Ministerio de Educación cada vez toma decisiones que van en contra de la jornada única, porque resulta que uno no puede hacer jornada completa con los niños con maestros de medio tiempo. Y cada vez la jornada de presencialidad de los maestros se ha reducido por acuerdos laborales. Entonces, eso es un tema muy complicado. Pero desde luego, los colegios van a estar menos habitados. Desde luego, la densidad de los grupos tenderá a reducirse, aunque esto no es en toda la ciudad de la misma manera. La ciudad es muchas ciudades. Las localidades en Bogotá cambian su densidad poblacional muchísimo. Tú ves que se siguen construyendo muchos colegios nuevos y esos colegios nuevos tienen capacidad para 1.000, 1.200 estudiantes. Se están reemplazando colegios que eran muy viejos y eso viene sucediendo ya desde hace 20 años. ¿Qué falta entonces en metodología? Lo que falta es voluntad y estrategias que impulsen y estimulen que haya esas transformaciones, porque la propia Secretaría de Educación desde hace mucho tiempo tiene documentos, tiene propuestas, tiene cosas avanzadísimas, que si se hicieran estaríamos con una educación mejor que la que se ofrece en muchos países desarrollados. Usted hablaba de
varias ciudades dentro de la misma ciudad. Eso significaría entonces que hay localidades donde hay mayores brechas educativas. Desde luego, porque la ciudad, pues todos lo sabemos, no es una ciudad homogénea. Tenemos sectores de la ciudad con mucho mayor densidad poblacional, por ejemplo. Tenemos sectores de la ciudad donde predominan grupos de pobreza mucho mayores, gente de Sisbén 1, de Sisbén 2, gente que está en localidades enormes, localidades con barrios de estrato 1 y 2, mientras que en otras localidades se concentran estratos mucho más altos. Entonces esto hace que en la ciudad haya unas brechas muy grandes, brechas además entre la educación oficial y la privada, pero además brechas en la misma educación oficial, que dependen no solamente de la infraestructura o de los maestros, sino que dependen también del capital cultural de las comunidades. Tenemos localidades donde se concentran migrantes de una manera mucho más fuerte que en otros sitios. Entonces todo esto genera una diversidad difícil de manejar, es muy difícil manejar la diversidad en Bogotá. Cada vez que hay problemas con la movilidad, con las basuras, con el agua, se habla de cultura ciudadana. ¿Ese asunto de la cultura ciudadana es responsabilidad del sistema educativo, de las instituciones? Es un tema de educación, pero no es un tema de las instituciones educativas exclusivamente, porque todos aprendemos a comportarnos en la familia antes de entrar al colegio. Cuando un niño llega a los 5 años a un colegio ya viene educado, ya sabe tirar papeles al piso, ya sabe que no tiene que dar papaya, ya sabe que el más vivo es el que más gana. Esos son elementos educativos tremendos. Ahora, desde luego las instituciones educativas cumplen un papel muy importante y ayudan mucho a formar ciudadanía en la medida en que puedan desarrollar de una manera satisfactoria métodos de formación ciudadana. El problema es que allí tenemos graves problemas sociales también. Cuando digo sociales quiere decir de cultura. Los papás hoy día son mucho menos tolerantes con que a los niños se les exijan ciertas cosas. Hay, digamos, unas transformaciones en la mentalidad de cómo se debe educar que favorecen mucho más aspectos muy positivos del desarrollo de la autonomía, del desarrollo de la personalidad, etcétera, pero eso a veces va en detrimento de la solidaridad, en detrimento del acatamiento a normas. Entonces son equilibrios muy difíciles que hay que manejar y que no podemos decir, no, simplemente hay que volver a la educación de hace 50 años que era a palo. No, hoy día hay unos métodos que son muy diferentes, pero al mismo tiempo generan unas dificultades para hacer esa educación ciudadana, más en comunidades tan diversas, en algunos casos con tantas necesidades y a veces con tantas restricciones en el tiempo escolar. Le hago una última pregunta. Si le plantearan un desafío de futuro, el más importante para la educación en Bogotá, ¿cuál sería? Yo diría que lo más importante es reconfigurar la estructura de operación de los colegios internamente, es decir, que los colegios realmente puedan generar unas dinámicas que estimulen al maestro profesionalmente, que lo hagan sentir que está cumpliendo una función social absolutamente fundamental, que le hagan sentir que su ejercicio profesional es la base real de la transformación política del país. Mientras el maestro no entienda que la transformación política está en las aulas y no en las manifestaciones, no hemos hecho nada por mejorar la calidad de la educación. Rector, exsecretario, profesor Cajiao, gracias por haber estado con nosotros en Canal Capital. Muchas gracias a ustedes, Yamit, a ti y a todo tu equipo. Es difícil estudiar aquí como en Bogotá, para mí es muy difícil, es costoso, hay muchos trámites, entonces se vuelve difícil. El niño se está formando y tampoco tiene una educación de calidad porque ni siquiera los docentes son adecuados formadores.
no es lo mismo la calidad para 40 estudiantes, 45 estudiantes que para 20, o sea, el profesor no da abasto con la cantidad de estudiantes que tiene. La niña tocó firmar un documento para que no comieran en el colegio, sino que enviarle su comida porque los alimentos llegan o pasados o mal preparados. Los horarios de los jardines no se adecuan a los horarios laborales nunca, porque siempre hablan de la igualdad de género y cómo va a trabajar una mamá si no puede dejar al niño en el horario en el que trabaja. Pero la educación en Colombia siempre es teoría, 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 teoría y nunca dan como tal una práctica. No, mandan tareas y ya, no están dispuestos a enseñar realmente el tema, cómo es. Tenemos la oportunidad de mejorar, sobre todo en cuestiones de idiomas, tenemos que dar más oportunidades a los chicos de que exploren. Eso es lo que nos falta, pero vamos, creo que por buen camino. Si decimos que la educación es a lo largo de la vida, que aprendemos en todas partes, no solo en el colegio o la universidad, entonces la educación es compromiso de todos. ¿Cuál es entonces su aporte? Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Hasta pronto. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.